Dios le bendiga otra vez aquí con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, aquí en la ruta 60 del pueblo de Birmingham hacia el pueblo de Wakeman. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite y nos ayuda a hacer para su gloria y por su gracia, una iglesia de habla inglesa, pero le invitamos a que nos visite y esté con nosotros y escuche de la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y reciba del amor de Dios conforme a la palabra de Dios. Y estamos en el Salmo 25 y empezamos en el devocional anterior hablando de a quienes Dios le va a mostrar sus caminos, a quienes Dios le va a enseñar sus caminos, a quienes Dios va a encaminar en sus caminos. Y vimos que primeramente Dios va a enseñar a los pecadores el camino. Dios va a enseñar a los pecadores el camino. David reconoce que es pecador y sabe que necesita de la misericordia de Dios. Así que David va a pedirle dos cosas a Dios conforme a su necesidad espiritual. Leemos en el capítulo 25, versículos 6 y 7, que David le pidió a Dios: primero, acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. Y hablamos de lo que son las misericordias de Dios. Hablamos de la palabra en hebreo utilizada allí, que significa amor de Dios. Y hablamos también de cómo son las misericordias de Dios, que son para siempre, que son nuevas cada mañana. Que Dios es eterno y así sus misericordias son eternas. Ahora vamos a la segunda petición que hace el rey David. Y está en el versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Fíjate cómo es David. Acuérdate de tus misericordias, pero de mis pecados y de mis rebeliones de mi juventud no te acuerdes. Porque David sabe que si Dios tuviera y trajera a memoria todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, o de nosotros hay de nosotros, como dice la palabra de Dios. Así que acuérdate de tus piedades y misericordias, pero de mis pecados y de mis rebeliones no te acuerdes. Vamos a hablar de esa segunda parte. De mis piedades y misericordias no te acuerdes. De mis pecados y de mis rebeliones no te acuerdes. Corrijo, de mis pecados y mis rebeliones Dios no te acuerdes. Qué petición, ¿verdad? Es decirle a Dios, que tiene memoria por la eternidad, ¿no? De todo lo que pasa, de todo lo que ha existido, sabe lo que va a existir desde antes que vaya a existir. Pero David se atreve a pedirle a Dios: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Y tenemos que recordar quién era David. Como dijimos anteriormente en el Salmo 51, David reconoce que es un pecador. Capítulo 51, Salmo 51, versículo 4, él describe: contra ti solo he pecado. Y es un concepto que tenemos que entender. Cuando fallamos, cuando pecamos, es contra Dios primeramente que todo. Contra Dios primeramente que todo. Y también David, en ese mismo salmo, reclama a Dios y le dice en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados. Vemos la misma petición: no te acuerdes de mis pecados. Esconde tu rostro, mira hacia el lado y no mires mis pecados. Y borra todas mis maldades de donde estén escritas. Crea en mí, dice más el rey David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No basta con pedirle a Dios que borre y se olvide, sino que también crea en nosotros, ponga en nosotros de nuevo corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto dentro de mí. El apóstol Juan escribía sobre el tema del perdón y el amor de Dios y los pecados. Decía el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese cómo Dios David: contra ti solo pecado. David confesó que era pecador, confesó que había faltado a Dios. Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente borrar, no solamente esconder, vamos a ver de eso, ¿verdad? Sino que entonces limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ir a Dios y reconocer ante Dios, como David, que hemos pecado, que hemos faltado, el pecado que sea, la falta que sea. Para Dios es importante que la reconozcamos, que digamos: estoy de acuerdo contigo conforme a tu
santidad conforme a tu naturaleza, conforme a tu palabra, he faltado contra ti. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando hacemos eso, Dios es fiel y justo, conforme a su palabra, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El profeta Isaías escribió en el libro, el capítulo 38 y versículo 17, de la siguiente manera: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Fíjese como el profeta Isaías reconoce, bien, que cuando en su vida había un problema que estaba interrumpiendo su paz, agradó a Dios librar su vida del hoyo de corrupción en que estaba allí en Israel. ¿Por qué? Porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Echaste tras mis espaldas. Dios echa tras sus espaldas todos nuestros pecados. Isaías 43:25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense lo importante aquí: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por mis misericordias. La misma palabra, ¿verdad? No es porque nosotros lo merezcamos, es porque Dios quiere hacerlo. Por su amor para con nosotros, y no me acordaré de tus pecados. Dios no solamente los va a borrar, Dios no solamente los va a echar tras sus espaldas, sino que Dios no se va a acordar de nuestros pecados, así como David le estaba pidiendo a Dios. Y el versículo y el capítulo o el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios: ¿Quién Dios como tú? ¿O qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. La definición, ¿verdad?, de misericordia: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que nos va a limpiar de toda maldad, va a echar tras sus espaldas todos nuestros pecados, va entonces a borrar todas nuestras rebeliones y va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No van a existir. En la memoria de Dios no van a existir. Él no va a poder ver, está tras sus espaldas, si fuéramos a darle a Dios capacidades o cualidades humanas, ¿verdad? Como había dicho el apóstol Juan, Él nos limpia, Él nos perdona de todos nuestros pecados, Él borra todas nuestras maldades, como escribió también el rey David. Y leemos en el Salmo 103 y versículos 11 y 12, unos versículos para terminar este tema. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si pudiéramos medir la altura desde la tierra hasta los cielos, bien, así de grande es la misericordia de los que temen de Dios, para los que temen a Dios. Y dice más: cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuán lejos está el oriente del occidente. Podemos decir, cuando vamos en ruta a un lugar mediante una brújula, que vamos hacia el norte y nos quedan 15 millas para llegar al lugar en el norte donde vamos a ir. O si es en el sur, podemos decirlo. Bien. Pero cuando vamos de este a oeste, bien, no podemos medir la distancia, porque cada vez que nos estamos moviendo hacia el oeste se va alejando. Por eso la frase: cuánto lejos está el oriente del occidente, el este del oeste hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Están lejos, más que lejos, años luz. No se puede medir la distancia de cuán lejos están nuestras rebeliones de nosotros. Porque Dios, como dice la palabra de Dios, los echó todos a la profundidad del mar. Porque Dios, dice la palabra de Dios, no se acordará de nuestros pecados. Porque Dios
dice la palabra de Dios, echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que nos limpia de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como dice la palabra de Dios, Dios borra todas nuestras maldades. Yo no sé cuál es su falta, su falla, su pecado delante de Dios sin confesar delante de Dios en esta noche. Yo sé que cuando yo me acuesto a descansar, trato de reconocer y busco reconocer todas aquellas faltas que en el día tuve contra Dios y ruego a Dios que tenga misericordia y me perdone y me limpie de toda maldad y toda inmundicia. Es más, durante todo el día, muchas veces tenemos que estar en ese proceso cuando el Espíritu de Dios nos culpa, rápidamente nos redarguye de la falta que estamos cometiendo. Ahí en ese momento dado confesar a Dios, perdóname Dios, y reconozco que he fallado contra ti, límpiame y crea un corazón limpio. Renueva mi mente y mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hablamos de las misericordias de Dios. Por eso hablamos de cómo Dios borra, olvida para siempre nuestros pecados. Padre, gracias. Te damos en esta noche y Señor, bendice tu palabra, Padre Santo. Aquí la dejamos para que tu Espíritu Santo la lleve, Señor, a los corazones de los que están escuchando y produzca fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra. De aquellos, Señor, que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador, lo puedan hacer por medio de tu palabra, Señor, por medio que tu Espíritu Santo les guíe. Padre amado, clamen a ti para que tú les perdones, Señor, y les recibas en su familia cuando ellos reciban a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.